Y seguimos estudiando 1 Corintios capítulo 10 y el tema que venimos siguiendo en estos capítulos, a partir del capítulo 8, es la libertad cristiana, ¿no? Y el problema que había es que los corintios abusaban de su libertad cristiana. Y eso los llevaba no solamente a ellos mismos caer en el pecado, sino a poner tropiezo a los hermanos, ¿no? Y el apóstol Pablo dice, yo he renunciado a mis derechos, ustedes deberían hacer lo mismo, si no quedarán postrados, ¿sí? Como los israelitas en el desierto, ¿no? Y van a caer en pecados como la codicia, la murmuración, tentar al Señor, la idolatría, la fornicación y demás. Y vamos a continuar con nuestro estudio desde el versículo 11. Gracias, amigo. 1 Corintios 10, versículo 11. Me gustaría que leamos del 11 al 13 y luego de dar la lectura, oremos al Señor, ¿sí? Dice así, 1 Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es ¿quién? Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Oremos. Señor, queremos agradecerte en esta mañana porque podemos reunirnos con el pueblo de Dios a estudiar tu palabra, Dios. Cuán dulce es tu palabra a nuestros oídos, es más dulce que la miel, Señor, y cuán precioso, Dios, es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bendición es estar delante de ti, Señor, delante de tu palabra. Y qué temor, Dios. Deberíamos temblar, porque tú eres tan santo, Dios. 3 veces santo, dice la Escritura. Y nosotros somos tan pequeños, tan pecadores. Señor, ayúdanos, Dios, que tengamos temor de ti, temor de tu palabra, Dios, para que de esa manera podamos ser fortalecidos en tu palabra también y poder vencer y tener victoria sobre el pecado, Padre. Ayúdanos, Dios, a prestar atención como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, Dios, a tu palabra. Ayúdanos, Dios, a que valoremos la Escritura como lo que es un tesoro. En nuestras manos tenemos el tesoro más grande, Dios. Es el pan nuestro de cada día. Es tu palabra, Señor. Con ella nos sostenemos cada día, Dios. Y te ruego, Padre, que hables a nuestra necesidad. Háblanos, Dios. No queremos escuchar a los hombres, sino solo a ti, Padre. En Cristo Jesús. Amén. El título de esta predicación es No cedas a la tentación para no repetir la historia. El título es No cedas a la tentación para no repetir la historia. Fíjense en el versículo 11, como comienza, dice estas cosas les acontecieron, repitiendo lo que dice el versículo 6, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El principio es el mismo que el versículo 6, ¿no? Estas cosas nos acontecieron como ejemplo y están escritas para un propósito. Es amonestarnos a nosotros. Fíjense esta palabra, qué importante que es. Para amonestarnos. Esto no es para darnos una ilustración. Esto no es para decir, Dios quiere darnos una dirección con esto. Dios quiere ilustrar algo. No. Dios lo que quiere hacer es amonestarnos con estas historias que están en el Pentateuco, específicamente, y todo el Antiguo Testamento, ¿no? Y Dios lo que quiere hacer es mostrarnos cómo somos nosotros, que veamos como en un espejo que nosotros somos iguales que los israelitas, ¿no?
Nosotros podríamos decir, bueno, los israelitas hicieron esto porque eran muy pecadores, pero ahora nosotros no vamos a caer en esos pecados. Claro que no. Nosotros somos iguales, ¿no? Podemos caer en la codicia, en la idolatría, en la fornicación, en tentar al Señor, en la murmuración y muchos otros pecados más. Estas historias están puestas para que tengamos cuidado de nuestro propio corazón. La palabra amonestar es llamar la atención o una reprensión, y también se traduce como poner en la mente, ¿no? Tiene que ver con la enseñanza también. Es una enseñanza acompañada de advertencia y reprensión. Entonces, imagínate, toda la historia del pueblo de Israel es una reprensión para nosotros. ¿Para quiénes? Para quienes han alcanzado los fines de los siglos, en el tiempo del Mesías, ¿no? Los últimos días de la historia de la redención, antes del reino mesiánico, antes que venga el reino mesiánico y luego de la resurrección de Cristo. En el medio de eso estamos nosotros, ¿no? Nosotros alcanzamos los fines de los siglos. Como dice en 1 Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hebreos 9:26 lo dice también. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar en medio el pecado. Ya está todo consumado, hermanos. Y Jesucristo viene. Su venida es real. Y Él va a venir. Y ahora tenemos que tener cuidado. ¿Te acordás la parábola del siervo malvado? Que su amo se fue a un viaje y dejó a todos sus siervos solos. Y este siervo malvado empezó a emborracharse y empezó a golpear a sus otros consiervos. Pero después, ¿quién vino? Su amo. Y lo encontró. Y cuando lo encontró así, los echó afuera. Que el Señor no nos encuentre de esa manera, ¿no? Fíjense el versículo 12, cómo continúa esto, ¿no? Dice, así que, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo anterior, todo lo que los israelitas pasaron, teniendo en cuenta que es el fin del siglo que estamos viviendo. Está todo consumado ya. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. El abuso de la libertad cristiana viene por confiarse, ¿no? Los que caen son los que abusan de su libertad cristiana porque piensan que están firmes y no le va a pasar nada, no van a caer. Por lo tanto, en conclusión, el que piensa que está firme está pensando mal. Esa es la idea del texto, ¿no? El que piensa que está firme dice, yo no voy a quedar postrado como los israelitas, lo que a ellos le pasó a mí no me va a pasar, yo estoy firme. ¿Se entiende la idea, no? ¿Cómo se le ocurre a alguien que yo, tan santo y respetable, voy a caer? Como los otros, una especie de fariseos, ¿no? Claro que vas a caer. Tenés pecado en tu corazón. Yo también, todos podemos caer. Tenemos los mismos enemigos. El que piensa que está firme dice, me ofende que me comparen con los demás pecadores. El que piensa que está firme dice, a mí no me va a pasar. Antes sí caía, pero ahora ya maduré, ya no voy a caer más. Yo ya le perdí el gusto al pecado, ya pequé mucho en mi vida, ahora ya no voy a pecar. Qué mentiras, ¿no? Ya no estoy para esas cosas. O la siguiente mentira, como las otras veces, como dijo Sansón, voy a salir de esta. Hace 5 años que vengo jugando con el pecado y nunca me atrapó, nunca caí. Así que no pasa nada. A mí no me va a pasar. Esto es orgullo espiritual, pensar que estoy por encima de los demás, que soy una especie de supercristiano inmune al pecado. A mí el pecado no me toca, ¿no? Pero Proverbios 16:18, noten lo que dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. La confianza excesiva en sí mismo es el terreno más fértil donde el pecado florece más.
Un pastor lo decía de esta manera: la confianza excesiva es el terreno más resbaladizo. Ahí es donde más vas a caer. Es donde el pecado se encuentra más cómodo. Vamos a decirlo en nuestras palabras: está en su salsa el pecado, ¿sí? Cuando te crees que no vas a caer, ahí está el pecado así, ¿no? Ya está, ya lo tengo. Solo hay que empujarlo con el dedito y ya está. La confianza excesiva es la trampa más efectiva para atrapar a hombres débiles que se creen fuertes. Si no, preguntale a Sansón. Pensar yo no voy a caer es el primer paso para la caída. Debemos reconocer nuestra debilidad, hermanos, para comenzar. Ahí empecemos ahí, reconociendo nuestras debilidades. ¿Sabes tus debilidades? Esto será clave para no caer en la tentación. Y vamos a comenzar con nuestros puntos. Y están basados en el versículo 13, ¿sí? Nuestro primer punto es: no cedas a la tentación, no eres el único. No cedas a la tentación, no eres el único. Vamos a estudiar juntos cómo alguien cae, ¿no? No cedas a la tentación, no eres el único. Fíjense, versículo 13, dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea, ¿qué dice? Humana. Quiero hacer un entre paréntesis bastante largo acá y vamos a hablar sobre qué palabra usa acá el apóstol Pablo para tentación, ¿sí? Y para mí es necesario decirles que la Biblia no se escribió en español. Ellos ya la mayoría lo sabe, ¿no? No se escribió en español. ¿En qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? En griego, ¿no? Un griego que hoy ya no se usa, incluso se llama griego koiné. Y la palabra que usa acá es peirasmos, ¿sí? Recuerden esta palabra porque la vamos a repetir todo el tiempo. Peirasmos. Es esa palabra, peirasmos. Y peirasmos tiene múltiples significados, por lo menos 3. Y quiero recordarles algo: nosotros no debemos adaptar la escritura a nuestro idioma, sino nosotros adaptarnos al idioma de la escritura. Por eso es importante entenderlo, ¿sí? Nosotros nos sujetamos al idioma original, no sujetamos el idioma original a nuestro contexto, sino que lo hacemos al revés. Y por eso necesitamos hacer este esfuerzo de entender, ¿les parece? Bueno, número 1 significa examen. Peirasmo significa examen. Someter a otro a prueba, para conocer su verdadera naturaleza. Yo quiero saber de qué está hecho esto, entonces lo someto a prueba. ¿Está bien? Imagínate metales, lo pongo en el fuego y lo que es de buena calidad sale. Y lo que es de mala calidad, examen. Número 2, prueba. No solo para conocer su naturaleza, que también se usa para eso, sino también para que el individuo probado salga mejor de lo que era. Salga mejor de lo que era. Como examen y como prueba. Y después la tercera es tentación. Es tentación. También es una prueba la tentación. Y esta prueba, que le decimos tentación, es con el propósito de hacer que la persona tropiece y salga peor de lo que es. ¿Se entiende la diferencia, no? Uno es para conocer la verdadera naturaleza, el otro es para que salga mejor y el otro para que salga peor. Fácil, ¿no? Estas 3 cosas están en esta palabra, peirasmos. Y aparentemente este término en muchas ocasiones en la Escritura comunican las 3 cosas. Pero hay otros pasajes de la Biblia que solo comunican un significado. Por ejemplo, ¿se acuerdan en Santiago capítulo 1 que habla de las pruebas? Se lo voy a leer. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis diversas pruebas. Esa palabra es peirasmos también, pero no significan las 3 cosas. Según el contexto, significa solamente esta prueba que es para conocer la naturaleza y salir mejor. Santiago 1:2. Pero en Santiago también se usa peirasmos. En el capítulo 1, versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cuando uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Todas aparecen 5 veces, tentar, tentado y demás. También se usa peirasmos, pero no tiene
la idea de que vos salgas mejor. La idea es que vos tropieces y salgas peor. ¿Se entiende la idea? Pero ahora vamos a 1 Corintios. Fíjense de vuelta en este texto. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna que dice, pero no es tentación, es peirasmo. ¿Se acuerdan? ¿Lo decimos todos juntos? ¿Qué les parece? ¿Sí? No os ha sobrevenido ninguna peirasmos. Ahí está. ¿Qué significa acá? Vamos a ver el contexto, ¿no? El contexto nos muestra que está hablando ¿de quién? Del pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Dios con el pueblo de Israel en el desierto? Los probó, ¿no? ¿Y Dios quería que salgan peor o mejor? Dice Deuteronomio 8:2, yo te afligí, dice, ¿no? Porque yo quería purificarte, quería que salgas mejor. Esa es la idea. Ese es el contexto israelita, ¿no? Pero si vos lo ves en 1 Corintios, tenemos otro contexto también. Desde el versículo 6 al versículo 10, ¿de qué está hablando? A ver. De cosas para que salgamos... A ver, ¿cómo? Del pueblo de Israel. ¿Pero qué hacía el pueblo de Israel? ¿Superaba la prueba? ¿Qué hacía? Caía en el pecado. Entonces, está hablando de una tentación para que salga peor también, ¿o no? En este versículo, versículo 13, tenemos los dos sentidos. Peirasmo significa prueba, examen, para salir mejor, pero también tentación para sacar lo peor. Tenemos las dos cosas combinadas. ¿Está bien ahí? Porque lo vemos en el contexto del pueblo de Israel, que Dios los afligió en el desierto, pero ellos no pasaron la prueba. ¿Y qué hicieron? Cayeron en el pecado. ¿Se dan cuenta? A veces las pruebas, cuando no las pasás, terminan desembocando en una tentación. Que esa tentación no viene de Dios. ¿De quién viene? Bueno, de dos fuentes vemos acá. De nosotros mismos, dice Santiago, de nuestra concupiscencia, de nuestro propio corazón, pero también de otro ser, que está en Mateo 4, que lo tentó a Jesús en el desierto. ¿Quién es? El diablo. Eso es. Entonces, el autor bíblico pone peirasmos, y por algo Dios eligió este idioma, ¿o no? Tenemos que adaptarnos al idioma de Dios. Está bien que Él eligió para la escritura. Si no, hubiera elegido español, ¿o no? Entonces, lo que notamos acá es que esto se refiere a prueba y tentación. Y lo vas a ver naturalmente en el pasaje. Nuestro punto es: no cedas a la tentación, no eres el único. Fíjate el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Ser tentado es un pecado? No, no es un pecado ser tentado. El pecado es ceder a la tentación, ¿no? Por eso nuestro primer punto es: no cedas a la tentación, no eres el único, no eres el único. Muchas personas se sienten culpables porque son tentados, pero no tenés que sentirte culpable por la tentación que tenés. Porque no es pecado la tentación. El tema es si vos cedés a la tentación. Tenés que sentirte gozoso porque no cediste a la tentación. ¿Se entiende la idea? Fíjate cómo el texto dice: no os ha sobrevenido. Las tentaciones sobrevienen a nosotros. Las pruebas sobrevienen a nosotros, ¿no? No la buscamos a veces, ¿no? Estamos caminando por la vida y de repente aparece una prueba. Hay veces que no la buscamos. La palabra sobrevenido es suceder, es ocurrir o acontecer algo de manera inesperada. Inesperada. O después que suceda otra cosa. Este verbo está en voz pasiva, significa que yo no hago la acción, sino que viene a mí. Y hay tentaciones también que vienen a nuestra vida y que no tenemos el control de ellas. Todas las tentaciones que vienen a nuestra vida son humanas, dice, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, la Biblia de las Américas, me gusta esa traducción, lo dice de esta manera: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Común a los hombres. Es decir, cada tentación que vino a cada hombre de la humanidad es común con las tentaciones de los demás hombres de la humanidad. Te voy a dar un ejemplo. ¿Viste las tentaciones que tuvieron los israelitas en el desierto? Son las mismas que vos tenés hoy en el presente.
¿Viste la tentación que tiene tu hermano acá en la iglesia? Son del mismo carácter que tus propias tentaciones. Por eso el punto es, no eres el único. No eres el único. Las tentaciones son humanas. Es decir, el grado y extensión de cualquier tentación se limita a lo que es común a todos. Todos experimentamos tentaciones. No son sobrehumanas, no son especiales ni particulares. Nadie podría decir, no, mi tentación es única, es que vos no me entendés. El diablo se la agarró conmigo. Yo tengo mi propio diablo al lado, parece. Parece el ángel de la guarda, pero el diablo. Es conmigo el tema acá. Soy muy especial. Nadie me puede entender. Está todo bien lo que dice la palabra, pero vos no sabés en lo que soy tentado. Es más fuerte que yo. En esto estoy solo. Yo solo me podría entender. Nadie me entiende en estas tentaciones que estoy viviendo. Nadie. Mi pecado es más fuerte. Yo estoy seguro, hermano, y quiero que vos tengas esta convicción. Las tentaciones son humanas. Son humanas. Son comunes a todos los hombres. No sos el único tentado. Sos igual de tentado que tu hermano. Igual. Y no solamente esto. ¿Sabes qué nos dice esto? No solamente que cada hombre puede ceder a estas tentaciones, sino que cada hombre puede no ceder a estas tentaciones. Pensá por un segundo en el pueblo de Israel en el desierto. Podrían no haber codiciado. Podrían no haber idolatrado. Podría no haber fornicado, ni murmurado, ni tentado al Señor. Fueron tentaciones. Y estuvieron expuestos y cedieron. Y lo mismo los corintios. Ellos tenían tentaciones. Podrían no haber cedido a la idolatría, a la fornicación, a las disensiones, a los pleitos, a las divisiones, pero ellos cedieron, ¿no? Le voy a decir algo, hermanos. Lo que vos enfrentás hoy en tu vida, otro ya lo enfrentó en el pasado. Ya está, ya lo enfrentó otro. Y mirá, te voy a decir otra cosa. Lo que vos enfrentás hoy en tu vida, otros en el pasado ya cayó. Y otra cosa más. Lo que vos hoy enfrentás en tu vida, otros ya lo superó en el pasado. Y en el futuro va a pasar lo mismo. Es mentira que nadie puede entendernos. Es mentira eso. Sí que no podemos entender los unos a los otros. Por eso somos iglesia, ¿no? Y no estamos solos. Sí que nos podemos entender. Alguien podría tener un justificativo y decir, pero lo que pasa es que mi tentación es más fuerte que la tuya. No. No tendría ese justificativo. Escrituralmente no. La sensación podría ser, pero nosotros no nos manejamos por sentimientos, sino por la verdad de Dios. Por eso, esto da esperanza, hermanos, y fortalece al creyente. Si vos estabas pensando de que esta tentación solo te ocurría a vos, es una mentira de Satanás. No te ocurre solo a vos. Lo más normal es que le ocurra a la mayoría de los que estamos acá. Vos te podés dar cuenta, si vos empezás a rendir cuenta en el grupito de rendición de cuenta, el otro decía, a mí también me pasa lo mismo. Y claro, si somos humanos, y no hay ninguna tentación que no sea humana. El enemigo te va a decir, vos sos el único que pasa por esto. No, todos los cristianos pasamos por tentaciones. Y podemos decir que no a esas tentaciones. ¿Por qué? Porque mi hermano que yo estoy viendo ahí, le dijo que no a la tentación, entonces yo también puedo decirle que no a la tentación. Y eso me anima. Nuestras tentaciones no son especiales para nosotros. Si mi hermano puede superar la tentación y vivir en santidad, eso me da esperanza a mí y me alienta. Porque el Dios de mi hermano es mi Dios también. Qué bendición, ¿no? Que no somos los únicos. A veces cuando caemos en la tentación, caemos en el pecado y pensamos, qué vergüenza. Nunca más voy a salir de acá. ¿Cómo hice esto? Pensamos así. Y otro hermano está diciendo lo mismo. Está diciendo, soy el único que le pasa esto. No lo voy a decir, lo voy a ocultar.
porque nadie me va a entender, me van a juzgar, ¿no? Hermanos, no estamos solos, no estamos solos. Cuando te sientas abrumado por las tentaciones, una de las cosas útiles que podés hacer es pensar en tus hermanos de la iglesia, los que están acá. Mirá a Diego cómo vence la tentación. ¿Vos la podés vencer? Mirá a Ezequiel cómo vence la tentación. ¿Vos también la podés vencer? Mirá a Betty, mirá a Celeste, mirá a Fidel, mirá a José Luis Ábalos, cómo vence las tentaciones y no cae en el pecado una y otra vez. Vos también lo podés hacer, porque su Dios es tu Dios. Como mis hermanos vencen y no quedan postrados. Entonces hay esperanza. Para mí no, porque son comunes estas tentaciones. Vencen y no quedan postrados, sino que en la prueba son purificados. Job dijo así: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Saldré como oro. No cedan a la tentación y luchan en la prueba para mantenerse fieles en una vida que agrada a Dios. Entonces eso significa que yo también puedo. No soy el único. Así que, hermanos, no cedamos a la tentación, no somos los únicos. Segundo punto, no cedas a la tentación, Dios es fiel. No cedas a la tentación, Dios es fiel. Fíjate cómo sigue el versículo 13. Nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, que dice, pero fiel es que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Fiel es Dios. No cedas a la tentación. Dios es fiel. ¿Te das cuenta que no depende de tu fortaleza, de tu madurez? ¿De quién depende? De Dios, que es fiel. El que piensa que está firme, mire que no caiga. El que se cree fuerte, va a caer. Pero el que dice, yo soy débil y por eso necesito cada vez más aferrarme a Dios, ese no va a caer. Y todos somos tentados, y el peligro es caer en la tentación. Y si depende de nosotros y Dios no interviene, ¿cómo estaríamos hoy acá? ¿Estaríamos acá sentados? Estaríamos, ¿no? Una razón para no ceder a la tentación no somos nosotros mismos, sino que es Dios y su fidelidad. La palabra fidelidad es digno de confianza, es confiable. Dios es fiel porque todo lo que Él dice sucede y pasa todo lo que su palabra nos muestra. Si Dios dice que no cedamos a la tentación, es que no es un mandato solamente, sino que Él es fiel para poner restricciones para que no seamos tentados más de lo que podemos. Fíjense, esta palabra final dice, no dejará ser tentado más de lo que podéis. ¿Qué dice después? Resistir. Esta palabra resistir en realidad no está en los mejores manuscritos. Entonces la Biblia, la versión Septuaginta, lo dice de esta manera, que es más exacta. Más de lo que podéis. Punto. Ahí está. Entonces esa palabrita resistir, ¿la pueden tachar? Simplemente es para darle sentido al texto. Se la han agregado. Pero la traducción más exacta es más de lo que podéis. Ahí terminaría el texto, ¿no? Si Dios dice que no cedamos a la tentación, Él no dejará que seamos tentados más de lo que podamos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y si Él te está diciendo que no cedas a la tentación, que tengas cuidado con el pecado, ¿cómo te va a poner una carga más pesada y va a permitir una tentación más fuerte de lo que puedes resistir? Él es fiel. Él va a restringir las tentaciones para que no cedamos a ellas. La Escritura deja en claro que Dios es fiel, pero que el ser humano es el que rompe el pacto siempre con Dios. Los escritores de la Biblia alaban la fidelidad de Dios, como el Salmo 36:5. Tu fidelidad alcanza hasta las nubes. La fidelidad de Dios es grande, es notoria y no es desapercibida, ¿no? ¿Y cómo demuestra Dios su fidelidad? Dios no promete que va a haber una falta de pruebas o tentación en nuestra vida. Sí que la va a haber. Lo que Él promete es que Él va a estar con nosotros en las pruebas y que Él va a restringir esas tentaciones. Y al final dice que nos va a dar la salida, ¿no? Ese es nuestro último punto. Ahora vamos a ir.
Vamos a 2 de Pedro 2:9, ¿sí? Quiero escuchar el ruido de las Biblias moverse. 2 de Pedro 2:9. 2 de Pedro 2, vamos a leer del 7. Esto es un ejemplo de la fidelidad de Dios con un hijo suyo, ¿no? Tómalo para vos. Mirá lo que dice 2 de Pedro 2:7. Es el ejemplo de Lot en Sodoma y Gomorra. Este Lot era un sabandija, ¿no? Ahora vamos a ver. Igual que nosotros. 2 de Pedro 2:7 dice así: y libró al justo Lot. Bueno, Lot era salvo. Si te queda en duda, acá el Nuevo Testamento te lo afirma. Lot era salvo, es un justo, justificado, podríamos decir que es. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Versículo 9. Olvídate de Lot, pensá en Dios ahora. Y sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y sabe el Señor librar de tentación ¿a quién? A los piadosos. Pensá en la vida de Lot. Si hubiese dependido de Lot, ¿qué hubiera pasado con su vida, no? No tenía oportunidad de salir de ahí. Fue el Señor al rescate. Porque Dios, que es fiel, sabe, ¿qué cosa? Librar a los justos de la tentación. Es un rescate que Dios hace. Es como un pastor fiel que va y rescata a la oveja perdida. Yo me he sentido muchas veces así. No sé si a vos te pasó eso. Sentirte perdido y que es Dios quien te va y te rescata. Usando la misma iglesia, ¿no? De la misma forma como este pastor vigila a sus ovejas, Dios vigila a su pueblo. Porque Dios sabe que su pueblo es débil. Aunque el pueblo a veces se cree fuerte, Dios sabe que su pueblo es débil. Y por eso lo vigila. Si no, no lo vigilaría tanto, ¿no? ¿Para qué nos vigila? ¿Para decirnos lo que está mal todo el tiempo? ¿Como un policía que te aparece de repente y te mete a la cárcel? Bueno, no es lo que estamos estudiando ahora, ¿no? Pero Él nos vigila para rescatarnos de los problemas que enfrentamos por su gracia. Hay veces, hermanos, que nosotros mismos nos metemos en estos problemas, ¿no? Y no lo merecemos, y por eso es gracia, viene Dios al rescate. Pablo afirma que Dios pone límites a la tentación humana, según lo que el humano pueda soportar. Porque es Dios al rescate. Aunque no lo merecemos, Dios nos rescata como a Lot. ¿Sí? Volvemos a 1 Corintios. 1 Corintios 10. Volvemos a 1 Corintios 10. Dios saca su mano. Si Dios sacara su mano y no restringiera la tentación, caeríamos. Así que cuando no cedemos a la tentación, cuando estamos en una prueba, cuando estamos en una dificultad, salimos aprobados y no cedimos a la tentación, nos sentimos gozosos y decimos lo logré. Pero no es lo logré, es Dios lo logró. Él me sacó de acá. Porque yo no soy fuerte. Dios es el fuerte. Y por eso alabamos la fidelidad de Dios. Los que se sienten muy seguros de sí mismos y se olvidan que Dios es quien nos socorre en la tentación, son los que normalmente caen. No por esto, a propósito, voy a meterme en todo tipo de tentaciones, ¿no? Y pensar, Dios me librará. ¿Se acuerdan? Eso es tentar a Dios también, ¿no? La intención del texto no es, no te preocupes por la tentación, de todas formas Dios te va a librar, metete en cualquier lado. No es esa la idea del texto. Esto es necio y es tentar a Dios. La intención es mostrarte que antes del pecado está la tentación.
y que probablemente en las pruebas que vos vivas en tu día a día veas tentaciones. Por ejemplo, si tenés problemas financieros, eso es una prueba, ¿no? Es algo neutro, un problema financiero, puede ser que Dios te está permitiendo eso, ¿no? En tu vida, y vos te sentís tentado a hacer cosas que no debés para conseguir dinero, ¿no? Ahí está la tentación, ¿ves? Está la prueba, problema financiero y la tentación. Estoy tentado a hacer cosas que no están bien para conseguir dinero para pagar esto que debo, por ejemplo. Y así con todas las pruebas siempre va a haber alguna tentación que va a tener. Y voy a salir probado cuando resisto la tentación y vivo como a Dios le agrada y soy purificado, como dice Job, como el oro, ¿sí? Y ahí crezco y maduro espiritualmente. La intención de este texto es mostrarte que antes del pecado está la tentación y haríamos bien en evitar las tentaciones directamente. Pero si es inevitable la tentación, cuando te encuentres en ella, recordá esto: Dios es fiel y Él te va a librar. Dios es fiel y Él te va a librar. Hermanos, ¿cuántas veces estuvimos metidos en tentaciones y no cedimos ante ellas? Un montón de veces, ¿no? ¿Saben quién fue? Dios al rescate. Fue Dios al rescate. ¿Cuántas veces estuvimos como José, en medio de una tentación tan grande? ¿Se acuerdan que él salió corriendo de la mujer de Potifar? Nosotros no tenemos que decir qué grande José, qué grande Dios que lo libró, ¿no? Lo mismo con nosotros. ¿Cuántas veces hemos sido librados de la tentación y no caímos? Pero no caímos no porque seamos fuertes nosotros, sino por su gracia, por su gracia. ¿Crees que sos vos? No, es Dios que es fiel. Así que no cedamos a la tentación. Él es fiel y Él restringe la tentación para que no cedamos a ella. Nuestro tercer punto es: no cedas a la tentación, toma la iniciativa. Toma la salida, perdón. Número 3, no cedas a la tentación, toma la salida. Noten ahí cómo sigue el texto. Si no, ¿lo tienen? Después de resistir, si no, quedará también juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida. ¿Dice una entre muchas? No. ¿Dice las salidas en plural? No. ¿Cuántas salidas son? Una. La salida, para que podáis soportar. Para que podáis soportar. La palabra si no nos muestra un contraste acá, ¿no? Primero Dios restringe, pone un alto en las tentaciones para que no cedamos ante ellas. No solamente esto, sino que también Dios es fiel y Él, en su soberanía, nos da una salida. Nos da la salida de Dios de la tentación. El término salida es escape. Imagínate un hombre alrededor de muchas montañas, ¿sí? Imagínate un hombre así. Está en la montaña, en una altura muy alta. Y está acorralado. Se metió en un lugar donde no sabía cómo era y está acorralado por estas montañas. Está muy alto. Y hay nieve. Imagínate eso. Y se empieza a desesperar. ¿Cómo hago ahora para salir de acá? Y de repente mira para su costado donde no miró. ¿Y qué hay? Un huequito. Una salida. Y dice, voy a salir por ahí. Y sale. Y escapa. Y no se muere, ¿no? Y ahí encontró la salida. Esa es la idea acá. Es como una salida inesperada. Estás acorralado por las tentaciones y las pruebas, pero tenés una salida. Dios es el que da esa salida. Y ahí escapa este hombre con seguridad, ¿no? Es una salida segura. Es la salida de Dios. Fíjate que dice la salida y no salidas. Es la salida. Hay una sola. Es el artículo definido la. Es una salida específica. Y hay una manera de salir de la tentación y no ceder a ellas. Y es la manera de Dios, no la nuestra. Cuando nosotros a veces estamos en tentaciones y en pruebas, decimos, yo ya sé lo que hay que hacer, pero eso no te funcionó la última vez. Pero ahora lo voy a volver a intentar a ver si ahora me funciona. Somos tercos, ¿no? ¿Como quién? Como los israelitas. Como el pueblo. Y volvemos y nos damos la cabeza contra la pared. Estamos. Pero ahí está la salida de Dios.
No me gusta esa salida. Es incómoda, es muy chiquitita esa salida. Tengo que pagar un precio por estar en esa salida. Es muy difícil esa salida. Mi salida es más fácil. Pero al final no salís, terminás peor. Pero lo voy a intentar. Bueno, es una metáfora, ¿no? Pero cada uno que lo aplique a su vida. Esa salida no está la respuesta en tu corazón, hermano. No está en tu mente. Porque aunque vos te creas fuerte e inteligente, no sos tan fuerte como crees, ni tan inteligente como pensás. Muchas veces, estando en las tentaciones, el pecado nubla nuestra vista y nos hace creer que somos muy inteligentes cuando somos necios. Nos hace creer que somos fuertes cuando somos débiles. Y queremos tomar nuestra salida, nuestra propia salida. Y que lo único que hace es acorralarnos más. Lo único que hace es meternos en otra tentación, peor. Y la tentación siempre va a estar por causa del pecado, ¿no? Y del enemigo. Pero acá Dios promete algo. No que no habrá tentación, ni que no habrá pruebas, sí que lo habrá. Lo que Dios promete acá es que va a haber una salida, porque Dios es fiel. Va a haber una salida. En cada tentación hay una salida, hermano. Hay una salida. Y esa salida la provee Dios mismo para vos. ¿Por qué? Porque te ama. Porque aunque no lo merezcamos, Él nos da de su gracia aún en medio de las tentaciones. Como a Lot. No importa lo que pases, Dios te da la salida. No importa lo que sea. El Espíritu Santo nos va a fortalecer. Tenemos la Escritura, tenemos la Iglesia, y en el conjunto de todos los medios de gracia que Dios nos dio, nos va a mostrar con claridad: esta es la salida. A veces esta salida puede ser incómoda, pero es la salida de Dios. Es la mejor salida. Las circunstancias incluso muchas veces vamos a ver que son favorables para ir hacia esa salida. Dios nos va a abrir paso. Dios va a abrir esa montaña para que pasemos. Va a sacar esa nieve para que pasemos por ahí. Dios mismo va a ir, porque nosotros no podemos. Y nunca, nunca, nunca yo podría decir: no me quedó otra más que pecar. Eso es una mentira del diablo. Si yo digo: no me quedaba otra más que pecar, me estoy mintiendo. Lo que tengo que decir es lo siguiente: yo tenía la salida de Dios, pero no la quise tomar, preferí pecar. Y cuando nosotros pecamos, pecamos porque queremos. Porque no queremos tomar la salida de Dios. Porque antes del pecado está la tentación, ¿o no? Y mientras somos tentados no hay pecado, no pasa nada. Pero en la tentación, acordate, toma la salida. No justifiques tu pecado. No digas: es lo que hay. ¿Y qué puedo hacer? Yo no soy tan espiritual. Hermanos, son excusas. Toma la salida. Tomemos la salida de Dios. Normalmente, cuando justificamos nuestros pecados y no queremos tomar la salida de Dios, que es re clara, que te la dice todo el mundo: esta es la salida, ¿no? Así hay que hacer. Nosotros decimos: con esto no me voy a juntar, porque me profetizan mal, ¿no? Como estudiábamos antes, ¿no? Esto siempre me dicen que tengo que hacer esto difícil. ¿Por qué no se puede hacer esto fácil y que encima me vaya bien? Y bueno, no es así. Preguntale a Dios por qué. Pero no funciona así la vida cristiana. Hay que seguir a Cristo tomando nuestra cruz cada día. Yo no me quiero juntar con esto, dice alguno que quizás justifique su pecado, que me profetiza mal, que me dice: esto, estás en pecado, estás decidiendo mal. Entonces me voy a juntar con lo que me profetizan bien, ¿o no? Que me dicen: dale para adelante. Vos podés, tenés razón. Es verdad, endeudémonos. Vamos, no tenés para pagar, no importa, endeudate igual, no hay problema. Podés estar con esta mujer a sola, no hay problema, ¿qué tiene? Si el pecado es pecado en todos lados. Podés juntarte a murmurar con tal de que no se entere nadie de la iglesia, no hay problema. Sí, lo que pasa es que lo que vos estás pasando es muy difícil. Y por eso vos caes en esto. Te tienen que tener más paciencia. Y no se quieren juntar con los que le van a decir la verdad. Con los que están venciendo el pecado y están creciendo en gracia. Porque lo van a exhortar, ¿no? Y claro,
No nos van a felicitar por pecar. Más vale que si vos estás pecando y estás haciendo una y otra vez lo mismo, te van a exhortar. Y uno dice, bueno, viene el pastor y siempre me exhorta. Y deja de pecar entonces. Deja de tomar siempre la misma decisión y toma la salida de Dios. ¿Se entiende la idea, no? Lo pongo de ejemplo del pastor, pero Lilo también no exhorta. Lilo, decimos, ¿no? Bueno, pero tomemos la salida entonces. Tomemos la salida. En esta iglesia, hermanos, vamos a luchar por denunciar el pecado siempre. Se va a lidiar con el pecado de forma bíblica. No se va a tapar el pecado, no se va a dar los golpecitos en la espalda. Se va a animar siempre de huir del pecado, a tomar la salida de Dios. Pero también cuando alguien cae en el pecado y se arrepiente, se va a consolar a esa persona y lo vamos a volver a recibir. Y de nuevo le vamos a decir, ahora toma la salida. Hermanos, hay gracia para el fornicario. Hay gracia para el que murmura. Hay gracia para el idólatra, para el codicioso, para el que tienta al Señor. Hay gracia para cada pecado, para cada pecador. Hay gracia para el creyente. Y es la salida de Dios. No importa si alguna vez caíste y cediste a la tentación y fuiste necio. Yo también lo fui. ¿Cuál es el problema? Somos pecadores. Bueno, muchos de ustedes me conocen a mí. ¿Saben mi historia, no? No es el problema caer en el pecado. Confesalo y apártate. El problema es que caigas una y otra vez y digas, no, yo tengo razón. No rechaces la gracia de Dios. Hay gracia para el que peca. Si vos pecaste y cediste a la tentación, hay gracia para vos. Jesús te ama. ¿Cómo no te va a amar? Si murió por vos en la cruz. Él soportó todo el sufrimiento físico terrible porque te ama. Y también sufrió un sufrimiento espiritual que nosotros, los que somos salvos, nunca vamos a experimentar, que es la ira de Dios. ¿Cómo no te va a amar? Claro que te ama y Él te perdona. ¿Se acuerdan? La mujer de Juan 8, la adúltera. ¿Qué le dijo Jesús? Vete y no peques más. Es misericordia para el pecador también. Pero ahora toma la salida, hermano. Vete y no peques más. Y también hay gracia para el incrédulo. También hay gracia para el incrédulo. Si estás cayendo en pecado y vos te sentís identificado y vos decís, mirá, estoy en medio del pecado. Todo el tiempo estoy cayendo en pecado. Me gustaría salir de este pecado. ¿Sabes cuál es la salida para vos? En este caso es una persona y es Jesucristo, que también te ama y murió por vos para salvarte. Y si aún no tenés a Jesús en el corazón, tu destino no es el cielo, sino el infierno. Y a menos que pongas tu fe en Jesús, no vas a poder salir de tu vida de pecado. Y a menos que no pongas tu fe en Jesús, no vas a poder escapar de la condenación del infierno. Él te ama, te va a perdonar todos tus pecados, no importa lo que hayas hecho. La gracia de Dios al rescate de nosotros, ¿no? El pueblo débil. Los cristianos muchas veces viven en derrota porque no ven la gracia de Dios. Se ven a ellos mismos de forma distorsionada. Pensando, yo soy fuerte, no necesito la gracia de Dios. Es lo que más necesitamos, hermanos, la gracia de Dios en nuestra vida. Y no la vamos a poder ganar nunca, la gracia de Dios. Si no, no sería gracia, ¿no? Muchas veces los cristianos viven en derrota porque no toman la salida de Dios en la tentación. Y piensan, esa tentación es imposible de vencer. No es así. Hay una salida, y es la salida de Dios. Y muchas veces lo que nos pasa es que no estamos dispuestos a tomar esa salida. Y no importa con qué tentación estés lidiando, Dios no te va a dejar acorralado en el camino. Dios va a abrir paso para que salgas de esa tentación una vez por todas. No necesitas morirte así, con ese pecado una y otra vez. La gracia de Dios
no solamente es perdonadora, sino también es transformadora. La gracia de Dios te va a cambiar para no volver a esa mugre. Y muchos de los que están acá podrían decir amén a esto, ¿no? Dios va a abrir paso para salir de una vez por todas. Y dejemos de jugar con el pecado y las tentaciones. Salgamos de una vez. Y cada uno sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Dios es nuestro Padre, Él nos ama. Y aunque hayamos fallado, Él nos da la salida. Procuremos tomar la salida de Dios. Y no la nuestra, ¿no? Y procuremos salir de la tentación. La salida a veces puede ser incómoda, dolorosa, para muchos incluso una locura, pero te va a salvar la vida. Si sos tentado en algo que para vos es muy difícil, y aunque vos hayas escuchado lo que escuchaste recién, vos decís igual, no hay salida, lo que te ofrecemos es que te acerques personalmente a nosotros. Te vamos a guiar con la Escritura, para que veas que sí hay salida. Sí hay salida, hermano. Sí hay salida. Si cediste a la tentación, Dios te puede levantar, hermano, porque hay gracia. Hoy podés arrepentirte y comenzar de nuevo con el Señor. ¿No te gustaría hacer eso? ¿Empezar otra vez con Dios? Si Dios nos ama, y si estamos con vida, estamos acá, tenemos otra oportunidad o no. ¿Por qué no empezamos de nuevo con el Señor si es que hemos caído? Él nos da de su gracia. Y cuando seamos tentados, aseguremos de tomar la salida. ¿Cuántas veces más vamos a hacer las cosas a nuestra manera? Hagámoslo a la de Dios. Esta advertencia es para nosotros también, ¿no? No solo para los corintios. Es que en medio de las pruebas no cedamos a las tentaciones. Que miremos a nuestros hermanos. Ahí le nombré algunos, podrían nombrar más. De nuestra propia iglesia y cómo ellos han vencido y están venciendo. Y podemos decir, yo también puedo vivir en victoria. Él no es un super cristiano, ni yo lo soy. Somos todos débiles, solamente que se está aferrando a Dios. Como Él, yo me quiero aferrar a Dios. Porque su Dios es mi Dios y mi Dios es fiel, que rescata a su pueblo de las tentaciones. Nos da la salida, nos abre paso para que no cedamos a las tentaciones. ¿Por qué no le damos gracias a Dios por esto? Y como dice en Hebreos 2:18, Jesús socorre a los que son tentados. Pongámonos de pie.